Bueno, continuamos con el estudio de este caso. Vamos a hacer un último, eh, a hacer un último movimiento de formato para esta gráfica. Entonces damos clic derecho sobre alguno de los puntos de la gráfica y nos vamos aquí a dar formato de serie de datos. Entonces cuando nos aparezca esta ventana, aquí en la opción de relleno y línea, nos vamos a marcador, en opciones de marcador, integrado, y nos vamos hasta el valor más bajo. Y de esta manera ya tenemos una curva que en principio corresponde a una gráfica de una serie de puntos, pero que haciendo estos puntos que haya una distancia muy pequeña entre ellos, lo cual logramos al hacer el trazo de la curva eh, con valores de pH de 0.01 en 0.01, y luego además haciendo que estos puntos sean muy pequeños, pues ya el aspecto de la curva de titulación pues es como el de si fuera una línea continua. Pero bueno, vamos a tomar esta curva y vamos a ver cuál es la influencia de los diferentes parámetros del experimento en la curva de titulación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si el pH, perdón, si el pK de la especie que se está titulando fuera más bajo? Es decir, si el ácido titulado fuera más fuerte. Bueno, en principio, como hemos ya platicado, pues antes del punto de equivalencia, es decir, antes de f igual a 1, tendríamos que el valor de pH a la mitad de la titulación antes de llegar al punto de equivalencia, es decir, en f igual a 0.5, el valor de pH está amortiguado alrededor del valor del pK. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros hacemos que el pK fuera 8, ¿qué debería pasar? Pues que ahora cuando f sea 0.5, el pH debería estar alrededor de 8, ¿no? Entonces esta zona de la curva debería disminuir. Entonces damos enter y vemos justamente que pasa eso, ¿no? Si el pK fuera ahora 5, pues esta zona amortiguada ahora se desplazaría alrededor de 5. Y bueno, otra cosa que fue ocurriendo, regresémonos a los casos anteriores, es que el pH inicial, pues en un principio era algo así como 5.5. Luego, cuando si el pK fuera 8, pues el pH inicial sería 4.5 o alrededor de 4.5, y si el pK fuera 5, el pH inicial estaría alrededor de 3. Entonces vemos que pues obviamente antes del punto de equivalencia tendríamos valores de pH más bajos porque estamos titulando una disolución que consiste o que contiene, o mejor dicho, un analito, que pues, es un ácido que se disocia con mayor facilidad. Ahora, otro de los parámetros importantes son la concentración del analito y del titulante. Ok, entonces veamos pues qué pasa cuando variamos estos parámetros. Por ejemplo, si la concentración del analito fuera aún mayor, 10 veces mayor, pues deberíamos tener todavía valores de pH más bajos antes del punto de equivalencia. Entonces hagamos esta modificación y vemos cómo efectivamente el pH inicial de la curva se modifica, ¿no? El resto permanece prácticamente inalterado. Y luego, por ejemplo, la concentración de titulante, si la hacemos 10 veces mayor, pues eso querrá decir que después del punto de equivalencia alcanzaremos valores de pH más altos, ¿no? Entonces fijémonos qué pasa aquí al presionar Enter. Entonces vemos que efectivamente habría todavía un salto de pH ligeramente más grande. Pero bueno, el efecto de estos parámetros no es tan significativo como si lo es el variar el pK. Entonces, bueno, regresémonos al caso inicial, a la especie con pKa10. Entonces vemos que aquí pues el salto es relativamente pequeño, ¿no? Entonces ya habíamos platicado en el trazo, en el esbozo de la curva de titulación de la primera serie de videos, que aquí tenemos un salto que va más o menos desde 10 hasta 12.5, más o menos de 2,5 unidades, es un salto pequeño. Ahora, ¿qué pasa con la cuantitatividad de la reacción? Bueno, aquí regresémonos a nuestros apuntes. Entonces, respecto a la cuantitatividad de la reacción, es pues interesante notar lo siguiente. Como la reacción que se está llevando a cabo
pues es esta. Entonces, la cuantitatividad de la reacción respecto a HA, pues entonces el porcentaje de cuantitatividad respecto a esta especie sería la concentración de HA que ha reaccionado dividida entre la concentración total de HA, y esto pues multiplicado por 100. Ahora, independientemente de la cantidad inicial que nosotros tengamos de HA, lo que reaccione de HA, o sea, esto, pues todo lo que reaccione de HA se va a transformar en ¿qué cosa? En A-. Entonces, nosotros pues, podemos escribir que la concentración de HA que reaccione va a ser pues simplemente la de A-. Ahora, la concentración de A-, pues recordando lo que tenemos aquí escrito, ¿no? Acá en esta parte de nuestros apuntes, pues la concentración de A- corresponde a ¿qué cosa? Esto, ¿no? Entonces, es decir, la concentración de A- pues es el producto de la fracción de esa especie por la concentración total. Y entonces, regresémonos aquí. Pues ¿qué va a pasar? Que pues tenemos la fracción de A- por la concentración total de HA dividido entre eso mismo, la concentración total, y por 100, ¿no? Este término se cancela y entonces pues simplemente tenemos que el porcentaje de cuantitatividad para la reacción de titulación equivale a la fracción de A- multiplicada por 100. Y bueno, si recuerdan, pues esto quiere decir que para conocer la cuantitatividad, si nosotros conocemos la fracción de A-, pues entonces en automático podemos calcular la cuantitatividad. Resulta que para construir la curva de titulación, nosotros pues que ¿cómo trabajamos? Pues que calculamos el valor de F para diferentes valores de pH, y al conocer el valor de pH, eso en automático pues nos hizo conocer ¿qué cosa? El valor de la fracción de A-. Entonces, si nosotros conocemos el valor de la fracción A-, pues eso quiere decir que entonces nosotros podemos conocer el porcentaje de cuantitatividad para la reacción de titulación durante toda la operación. Entonces, ahora, ¿cómo esperamos que sea el aspecto de estas curvas? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la hoja de cálculo y entonces aquí sobre esta misma gráfica vamos a insertar el valor de la fracción de A- en función de la fracción de titulante añadido. Entonces pues vamos a hacer lo siguiente: seleccionamos la gráfica, nos vamos aquí a la pestaña de diseño, seleccionar datos, y ahora vamos a agregar otra serie. Esta serie va a tener el nombre de phi de A-. Entonces los valores de x van a ser todos los de la fracción f, y los de y van a ser todos los de la fracción de A-. Ok, entonces ahora ya nos apareció aquí esto. Entonces, esta nueva curva pues representa la fracción de A-, pero la fracción de A- tiene valores comprendidos entre 0 y 1, y eso pues no hay por qué representarlo en el eje de pH. Entonces vamos a crear un eje secundario que va a aparecer de este lado.
Pues para ello damos clic derecho sobre alguno de los datos de esta nueva gráfica, nos vamos a dar formato a serie de datos y aquí en opciones de serie seleccionamos eje secundario. Y entonces ahora nos aparece este nuevo eje del lado derecho y vamos aquí a indicar, a solicitarle a la hoja de cálculo que vayamos en este nuevo eje desde 0 hasta 1 con valores de punto 1 y punto 1. Ok. Entonces aquí tenemos representada la variación de la fracción de A menos respecto a la fracción de titulante añadido. Vamos a darle formato también a esta gráfica. Y le damos clic derecho, aquí en relleno y línea nos vamos a marcador y nuevamente en opciones de marcador e integrado hacemos que esta línea, que este conjunto de puntos sea el más delgado posible para que asemeje a una línea. Y ahora, para no confundirnos entre lo que es la curva de titulación y lo que es la fracción de A menos, nos vamos aquí a la pestaña de diseño, en agregar elemento de gráfico y en leyenda nos vamos aquí en arriba. Entonces aquí ya nos aparece que lo que nombramos como serie 1 es la curva de titulación y lo otro es la fracción de A menos. Entonces, bueno, vamos a modificar la serie 1 y vamos a decir eso son los valores de pH. Entonces, los puntos en azul son los valores de pH, los otros puntos son la fracción de A menos. Entonces, si nosotros queremos conocer el porcentaje de cuantitatividad al punto de equivalencia, entonces, pues de acuerdo a lo que acabamos de mencionar aquí en los apuntes, el porcentaje de cuantitatividad en el punto de equivalencia será equivalente al valor de la fracción de A menos en el punto de equivalencia multiplicado por 100. Entonces, pues podemos aquí colocar el cursor sobre esa gráfica. Entonces aquí nos aparece en la pantalla que cuando tenemos un valor de f prácticamente igual a 1, tenemos entonces una fracción de menos de 0.95908. Entonces vamos a anotarlo aquí. Entonces cuando f es igual a 1, entonces f de A menos es 0.95908. Entonces regresémonos para confirmar ese valor. 0.95908. Okay. Y entonces, pues si el porcentaje de cuantitatividad entonces sería este valor multiplicado por 100, o sea 95.9%. Y entonces vemos, esto es muy similar a lo que calculamos haciendo uso de las fórmulas aproximadas. Y entonces, bueno, pues lo que estamos viendo aquí es que realmente utilizar la hoja de cálculo pues, nos permite hacer cálculos de cuantitatividad de manera muy sencilla. Y bueno, entonces es interesante también reflexionar sobre por qué la forma de esta representación de phi de A menos en función de la fracción de titulante añadido pues tiene ese aspecto. Pero bueno, eso vamos a hacerlo en el siguiente video. Entonces, si quieren, vamos nada más rápidamente aquí a hacer un zoom. Vamos a hacer que este eje vaya de 0.9 a 1. Y entonces aquí vemos que, por ejemplo, si el ácido fuera más fuerte, es decir, su pK más bajo, pues entonces lo que esperaríamos es que la cuantitatividad de la reacción de titulación fuera mayor. Entonces, si nosotros aquí cambiamos a 8, deberíamos ver en f igual a 1 un incremento del valor de phi de A menos y por lo tanto de la cuantitatividad. Entonces ven que eso es lo que se observa y con el mismo procedimiento pues podemos proceder a evaluar la cuantitatividad.